Un fenómeno típico del 11 de septiembre de 2001 es que la mayoría nos acordamos qué estábamos haciendo ese día, cómo tomamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo con los ataques terroristas. Claudio, ¿cuál es tu recuerdo directo de tu experiencia el 11 de septiembre de 2001? O sea, es que aquel día Federico le tiene que haber ganado a la teleaudiencia que tuvieron Armstrong y Aldrin cuando caminaron sobre la Luna, ¿no? En parte porque había mucho más televisores en el mundo cuando ocurrió el 11S, pero además porque hubo un hecho que avisó y le generó más audiencia al segundo. Primero, un avión se incrustó contra una torre gemela. Este era un hecho tan llamativo, tan visualmente espectacular, trágico pero espectacular, o de una espectacularidad trágica, que hizo que que muchos canales empezaran a transmitir en cadena las imágenes de esa torre humeante. Entonces ya había una audiencia mundial mirando el televisor, entre ellos estaba yo, cuando el segundo avión impactó contra la segunda torre gemela. Hasta ese segundo avión, lo que estábamos viendo podía ser un accidente. Extraño, sí, pero podía ser un accidente. Con el segundo avión impactando en la segunda torre, el accidente quedaba descartado, ¿no? Y estaba claro que Estados Unidos estaba bajo ataque, o que estábamos viendo un ataque transmitido en vivo y en directo. En ese momento, como yo soy periodista y analista político... Y ya estabas plenamente activo en aquella época. Claro, a mí me empezaron a sonar los teléfonos, y el primer teléfono me llamaron de una radio y me preguntaron qué pensaba yo que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo que dije, me acuerdo yo, estaba como el resto del mundo estupefacto frente a la pantalla del televisor, viendo esas dos torres que ardían como antorchas sobre el cielo neoyorquino, y dije, yo no sé quién ha sido, quién está detrás de este ataque que estamos viendo. No tenías duda de que era un ataque. No tenía duda con el segundo avión. Con el primero podía ser un accidente. Con el segundo avión estaba claro que era un ataque. Entonces dije, yo no sé quién está detrás de este ataque, pero lo que sé, o al menos lo que creo, es que de acá a 1 hora y media, 2, dentro de un par de horas, en el mundo se va a estar repitiendo un nombre muy largo y muy extraño. Osama bin Muhammad bin Adwa bin Laden. El nombre completo de Bin Laden. Y fue exactamente así, Federico. A la 1 hora y media, 2 horas como mucho, en las pantallas estaba el rostro de Bin Laden y ese nombre largo y extraño, Osama bin Muhammad bin Adwa bin Laden. ¿Por qué yo acerté en señalar no que él había estado detrás, sino que lo más lógico era pensar que en 1 hora y media o 2 el mundo esté mencionando ese nombre? Que se lo iba a señalar. Personaje, claro. La lógica detrás de este acierto de mi parte era que ya había 2 grandes atentados contra los Estados Unidos que tenían la autoría de Osama bin Laden. O sea, el 11 de septiembre del 2001 quedó presentado ante la audiencia mundial, y de esa forma siniestra y espectacular, el terrorismo global. Pero el terrorismo global ya había atacado. Sobre finales del siglo XX hizo volar las embajadas norteamericanas en Nairobi y en Dar es Salaam, la capital de Kenia y la capital de Tanzania. Un ataque sincronizado. Así es. Y en el 2000 habían atacado con una lancha bomba el USS Cole, un buque poderoso de la Armada norteamericana que estaba en un puerto de Yemen. O sea, en Estados Unidos ya estaba el nombre de Osama bin Laden. Es más,
el Pentágono todos los años publica una lista de los enemigos, Sí. un ranking de los enemigos. A esa lista siempre la habían encabezado otros estados. El Tercer Reich en los tiempos de Hitler, la Unión Soviética durante la confrontación este-oeste o Guerra Fría. Por primera vez en la historia, a la lista de enemigos de los Estados Unidos que elabora el Pentágono la encabezaba un individuo, Osama Bin Laden. ¿Por qué? Por los ataques a las embajadas en Nairobi y en Dar es Salaam y por el ataque devastador al buque en un puerto de Yemen, ¿no? Por lo tanto, lo lógico era pensar que a la hora de buscar la autoría de este atentado espectacular que no se agotaba el Manhattan tenía la forma de una conferencia de prensa o de un reality show, era una masacre, un genocidio cometido o perpetrado en vivo y en directo, pero otro avión cayó contra el Pentágono y otro había sido derribado en Pensilvania. Era lógico pensar que el Pentágono y la CIA apuntaran a Osama Bin Laden y así fue. Y luego aparecieron los videos del propio Osama Bin Laden acompañado por Ayman al-Zawahiri atribuyéndose, adjudicándose los atentados. Bueno, y tu experiencia personal fue en medio de la estupefacción y del horror de las imágenes y de la información que llegaba de Estados Unidos, no dar abasto con la requisitoria de redacciones periodísticas. Sí, eso tiene que ver con nuestro trabajo. De toda la región, claro. Fueron, me imagino, horas y días de una intensidad. Ahí empezó una era, y la era que marca el comienzo del siglo XXI, así como el siglo XX en materia de conflictos tiene los capítulos más relevantes y más monstruosos también en las guerras mundiales, en el genocidio armenio de 1915, en las dos guerras mundiales que incluyó la Shoah, el genocidio contra el pueblo judío que perpetró el nazismo, la bomba atómica o las bombas atómicas en Hiroshima y el Nagasaki, la carrera espacial como parte de la carrera armamentista. Bueno, al siglo XXI lo marcó en su comienzo la irrupción del terrorismo global. Ese sigue siendo, 20 años después, el escenario principal de conflicto en este mundo. Los otros son pulseadas geopolíticas entre superpotencias. China, Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente China y los Estados Unidos. Pero en materia de conflicto, en materia de violencia, ¿no? Ese punto periférico que es Afganistán sigue estando en el centro, y en ese punto periférico el millonario saudita Osama Bin Laden creó Al-Qaeda, el primer instrumento del terrorismo global. Y el mundo sigue mirando ese punto del planeta porque allí siguen ocurriendo los principales acontecimientos en materia de violencia y conflicto. Claudio, muchas gracias. Gracias a vos, Fede.